Imagina que el tiempo retrocede, miles de años. El sol acaba de nacer sobre el horizonte del desierto, y tiñe de oro las aguas del gran Nilo. En las orillas, una figura camina en silencio, esbelta, de porte elegante, con orejas afiladas que capturan cada susurro del viento. No es humana, tampoco es un simple animal. Es algo entre los dos mundos, y los antiguos egipcios la adoraron como a ninguna otra. Hoy vamos a explorar la historia de Bastet, una de las divinidades más complejas, más amadas y más fascinantes del panteón egipcio. Hablaremos de sus orígenes en la noche de los tiempos, de su transformación de diosa guerrera a protectora de los hogares, de los rituales que le rendían culto, de los miles de gatos que se momificaban en su honor, y de por qué, incluso hoy, su influencia no ha desaparecido del todo. Quédate, porque esta historia tiene mucho más que contar de lo que imaginas. Para entender a Bastet, debemos remontarnos a los albores mismos de la civilización egipcia, al periodo predinástico, hace más de 5000 años. En aquella época, Egipto no era el reino unificado que todos conocemos. Era un mosaico de pequeñas culturas dispersas a lo largo del Nilo, cada una con sus propias deidades locales, sus propios miedos, sus propias esperanzas. En el delta oriental del Nilo, en una región que los griegos llamarían más tarde Bubastis, y que los egipcios conocían como Per Bastet, la casa de Bastet, los primeros habitantes comenzaron a venerar a una diosa con cuerpo de mujer y cabeza de leona. La llamaban Bastet, aunque en los textos más antiguos aparece también como Bast o Ubaste. Su naturaleza, en aquellos primeros siglos, era feroz, solar y aterradora. ¿Por qué una leona? Porque en el Egipto primitivo, la leona era el animal más temido y respetado de la tierra. Era la cazadora perfecta, la fuerza de la naturaleza desatada, el poder del sol en su aspecto más abrasador. Y Bastet era todo eso. Una diosa sol de temperamento volcánico, capaz de destruir a los enemigos de Ra con el mismo calor implacable del desierto. En los textos religiosos del Imperio Antiguo, Bastet aparece vinculada estrechamente a Ra, el dios del sol. Era considerada una de las encarnaciones del llamado Ojo de Ra, un concepto teológico fascinante que los egipcios usaban para describir el poder activo y protector del sol personificado. El Ojo de Ra podía manifestarse como varias diosas, Hathor, Sekhmet, Tefnut, Mut, pero todas compartían una naturaleza dual. Podían ser benevolentes y creadoras, pero también terribles y destructoras. La leyenda más famosa de este ciclo es la del mito de la diosa lejana, en el que Ra envía a su ojo, en forma de leona, a castigar a la humanidad rebelde. La diosa se lanza a una matanza sin fin, hasta que los otros dioses, aterrorizados por el exceso de violencia, tienen que engañarla para que se detenga. En algunas versiones de este mito, Bastet y Sekhmet aparecen como dos caras de la misma moneda. Sekhmet es la furia solar sin control, el viento del desierto que abraza. Bastet es esa misma fuerza, pero apaciguada, canalizada, domesticada. Dos hermanas, dos energías, dos formas de entender el poder divino. Esta dualidad no era contradictoria para los egipcios, al contrario, era perfectamente coherente con su visión del mundo, en la que toda fuerza cósmica tenía un aspecto luminoso y uno oscuro, y la armonía consistía en mantener ambos en equilibrio. El concepto de Maat, el orden universal, dependía de que nada fuera puramente bueno ni puramente malo. Uno de los fenómenos más interesantes de la religión egipcia es que sus dioses no eran estáticos, evolucionaban con la sociedad, absorbían atributos de otras deidades, cambiaban de rol según las necesidades de cada época. Y Bastet es quizás el ejemplo más dramático de esta transformación. A partir del Imperio Medio, y especialmente durante el Imperio Nuevo, algo comienza a cambiar. Los artistas que representan a Bastet empiezan a suavizar sus rasgos. La gran melena de la leona se recorta. Las garras se retraen. El cuerpo se estiliza. Y en algún momento del segundo milenio antes de nuestra era, la diosa leona ha completado su metamorfosis. Ahora tiene cabeza de gato doméstico. ¿Qué provocó este cambio tan profundo? Los historiadores han debatido esta cuestión durante décadas. La respuesta más convincente apunta a un proceso social y político.
A medida que Egipto se urbanizaba y estabilizaba, a medida que el poder del Estado crecía y los ejércitos organizados reemplazaban a los guerreros tribales, la imagen del predador feroz fue cediendo paso a la del animal doméstico, compañero del ser humano. El gato doméstico llevaba siglos viviendo junto a los egipcios. Probablemente fue domesticado, o más bien eligió domesticarse, atraído por los graneros donde cazaba ratones y serpientes. Para los campesinos del Nilo, el gato era un aliado indispensable que protegía las cosechas. Para los nobles y sacerdotes, era un animal de compañía sofisticado. Y para los teólogos, era el animal perfecto para encarnar una nueva visión de Bastet. Para entender por qué el gato era tan especial en Egipto, hay que ver cómo aparece en el arte. En las tumbas del Imperio Nuevo, hay magníficas pinturas de escenas cotidianas, donde los gatos están presentes bajo la silla de sus dueños durante los banquetes, o acompañando a los cazadores en las marismas del delta. El gato era, literalmente, parte de la familia. Los egipcios tenían una palabra específica para el gato, miu, que es evidentemente una onomatopeya. El antiguo maullido preservado era escritura jeroglífica durante 3000 años. Cuando un gato doméstico moría, su familia hacía luto. Se afeitaba las cejas en señal de duelo. Matar a un gato, incluso accidentalmente, podía acarrear la pena de muerte en algunos periodos históricos. Esta veneración cultural no era solo sentimentalismo, tenía raíces prácticas muy profundas. Los gatos protegían los graneros de los roedores, lo que significaba que protegían la comida, que en última instancia protegían vidas humanas. Y también mataban serpientes, incluidas las cobras venenosas. En un país donde la cobra era el símbolo mismo del poder mortal, tener un animal que la cazara era algo casi sobrenatural. Con este trasfondo, la transformación de Bastet cobra todo su sentido. La diosa que antes protegía al faraón en batalla, ahora protege algo más cercano, más humano: el hogar, la familia, los hijos, la fertilidad, el amor, la música, la alegría. En el período tardío, Bastet es representada como una mujer esbelta con cabeza de gata, que sostiene en una mano un sistro, el instrumento de percusión sagrado de las ceremonias religiosas, y en la otra, un escudo o canasto. A sus pies, a veces, juguetean cachorros de gato. Su imagen irradia serenidad, pero en el escudo que sostiene, aparece, en miniatura, la cabeza de la leona que nunca ha olvidado ser. Es una imagen tremendamente sofisticada. Dice sin palabras: soy ternura y soy fuerza. Soy quien cuida y quien protege. No me confundas con debilidad. Bajo esta calma hay garras. En el corazón del delta oriental del Nilo, existió durante más de 3000 años, una ciudad que era el centro espiritual del culto a Bastet. Los egipcios la llamaban Per Bastet, la casa de Bastet. Los griegos la conocieron como Bubastis. Hoy, sus ruinas yacen bajo y alrededor de la moderna ciudad de Sarazig, en el noreste de Egipto. Bubastis fue una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto, especialmente durante el período tardío y la época ptolemaica. Su templo fue descrito por el historiador griego Heródoto en el siglo V antes de nuestra era, con una admiración que roza el éxtasis. Heródoto visitó Egipto alrededor del año 450 a.C. y dejó una descripción fascinante del santuario. Heródoto escribió que el templo de Bastet, aunque no era el más grande de Egipto, era el más agradable a la vista. Estaba construido en el centro de la ciudad, en una especie de isla artificial formada por 2 canales del Nilo, rodeado de árboles tan altos que sus copas superaban los muros del santuario. Era, según sus palabras, un lugar donde los árboles parecían crecer del techo. Arqueológicamente, los restos de Tel Basta confirman que hubo un complejo de templos que se amplió durante siglos, con faraones de distintas épocas añadiendo sus propias construcciones. Se han encontrado bloques con los nombres de Ramsés II y Ramsés III, lo que habla de la importancia que este lugar tenía para los reyes más poderosos del Imperio Nuevo. Pero el verdadero corazón del culto no eran las piedras del templo, sino las festividades que lo animaban. Y aquí, Heródoto nos deja uno de sus relatos más sorprendentes. Una vez al año, durante el mes que los egipcios llamaban Epifi, decenas de miles de peregrinos convergían en Bubastis desde todos los rincones de Egipto
para celebrar la fiesta de Bastet. Heródoto estimó que podían congregarse hasta 700.000 personas, aunque los historiadores modernos creen que esa cifra está exagerada. Aún así, era sin duda una de las celebraciones más masivas del mundo antiguo. El viaje en barco hacia Bubastis era ya parte de la fiesta. Las embarcaciones navegaban llenas de hombres y mujeres que cantaban, tocaban instrumentos, bebían vino y se provocaban y bromeaban con las personas en las orillas. Las mujeres se subían de pie en la barca y gritaban obscenidades a los habitantes de cada ciudad que pasaban. Era una inversión ritual del orden cotidiano, una válvula de escape controlada donde las normas sociales se suspendían temporalmente. Heródoto añade, con evidente fascinación escandalizada, que en ninguna otra fiesta se consumía tanto vino. Esto no era decadencia, sino teología. La embriaguez ritual era una forma de acercarse a la diosa, de disolver las fronteras entre lo humano y lo divino. Era parecida en cierto modo a las dionisíacas griegas o a los carnavales medievales europeos. Dentro del templo de Bastet vivían gatos sagrados, considerados manifestaciones vivientes de la diosa. Los sacerdotes los observaban para interpretar su comportamiento como oráculos divinos. Cuando estos gatos sagrados morían, eran momificados con gran ceremonia y enterrados en necrópolis especiales dedicadas a Bastet. Y aquí viene uno de los aspectos más fascinantes y también más perturbadores del culto: la industria de las momias de gatos. Los peregrinos que llegaban a Bubastis y a otros santuarios de Bastet podían comprar una pequeña momia de gato como ofrenda votiva. Era como encender una vela en una iglesia moderna, pero en forma felina, envuelta en vendas de lino. Esto creó, inevitablemente, un mercado enorme. Los arqueólogos han encontrado cementerios de gatos con cientos de miles, en algunos casos, millones de individuos momificados. En el siglo XIX, cuando se descubrieron algunos de estos yacimientos, las momias se exportaron a Europa en barco, para usarlas como fertilizante agrícola, en uno de los episodios más lamentables de la historia de la arqueología. Los análisis modernos de estas momias han revelado algo perturbador. Muchos de los animales fueron sacrificados con muy poca edad, con el cuello roto, específicamente para convertirlos en ofrendas. Lo que parece un acto de amor devoto hacia los gatos, tiene al mismo tiempo esta dimensión oscura, que nos recuerda que la religión antigua no se parecía en nada a nuestras categorías modernas. Uno de los aspectos más importantes del culto a Bastet, en su forma doméstica, era su papel como protectora del hogar. Las excavaciones en Deir el Medina, el pueblo de los artesanos que construyeron las tumbas del Valle de los Reyes, han revelado que casi todas las casas tenían pequeñas estatuillas o amuletos de Bastet. Era la diosa más presente en la vida cotidiana de la gente común. Se la invocaba para proteger a los recién nacidos, para garantizar partos seguros, para proteger a las madres durante la lactancia. Era una diosa de la fertilidad en el sentido más amplio, fertilidad de la tierra, del vientre, de las relaciones, y también protegía contra las enfermedades, especialmente las pestilencias y las epidemias, quizás por asociación con los gatos, que mataban los roedores transmisores de enfermedades. Bastet también presidía las artes performativas. El sistro, ese instrumento de percusión, con varillas metálicas, que producía un sonido inconfundible, era su atributo más reconocible. Las sacerdotisas de Bastet eran cantantes y danzarinas rituales, y las fiestas en su honor incluían música, danza y teatro sagrado. Hay algo profundamente coherente en esta combinación. La misma diosa que puede desatar la violencia de la leona, puede también ser la fuente del gozo y la celebración. El sonido del sistro era considerado capaz de apaciguar tanto a los dioses benevolentes como a los peligrosos. Era, literalmente, la música que domesticaba la fuerza salvaje. Bastet también tenía presencia en la teología funeraria egipcia. En el Libro de los Muertos, aparece como uno de los 42 jueces divinos que evalúan el alma del difunto en el tribunal de Osiris. Su presencia en este contexto vincula la protección de los vivos con la protección de los muertos. Además, en algunos textos, Bastet tiene el poder de ver en la oscuridad, como los gatos,
y de guiar las almas a través del inframundo. Sus ojos brillantes, que reflejan la luz incluso en la penumbra, se convirtieron en símbolo del conocimiento que penetra donde la luz humana no alcanza. En la mitología egipcia, Bastet tenía una familia. Era hija de Ra, el dios solar supremo, lo que explica sus orígenes como diosa solar, y su papel como ojo de Ra. Esta filiación divina la colocaba en la categoría más alta del panteón. En algunas tradiciones, especialmente en Memphis, se la consideraba esposa de Ptah, el dios creador y patrono de los artesanos, y madre de Mihos, un dios león guerrero. Esta familia sagrada formaba una tríada que combinaba la creación artesanal, la protección feroz y la ternura doméstica. Tres aspectos de la civilización egipcia condensados en una unidad familiar divina. La relación entre Bastet y Sekhmet es uno de los temas más debatidos de la teología egipcia. En algunos textos son presentadas como hermanas, en otros, como dos aspectos de una misma diosa. Sekhmet es la cara destructora del poder solar, portadora de plagas, guerrera implacable, señora del calor abrasador del desierto. Bastet es la cara creadora, protectora, nutritiva, alegre. La tensión entre las dos es en realidad la tensión entre el caos y el orden, entre la fuerza desatada y la fuerza canalizada. Y los rituales de Bastet, especialmente sus fiestas ruidosas y dionisíacas, tenían también la función de apaciguar a Sekhmet, de mantener su destructividad bajo control. Celebrar a Bastet era, en cierto modo, negociar con la parte oscura del poder divino. Con la llegada de Alejandro Magno en el año 332 antes de nuestra era, Egipto entró en una nueva era. Los reyes ptolemaicos, aunque griegos de origen, adoptaron con entusiasmo la religión egipcia, y el culto a Bastet floreció durante la época helenística. De hecho, fue en este periodo cuando la fiesta de Bubastis alcanzó probablemente su máxima magnitud. Pero la conquista romana del año 30 antes de nuestra era, y especialmente la posterior expansión del cristianismo como religión oficial del imperio en el siglo IV de nuestra era, fueron sellando gradualmente el destino de los cultos paganos. En el año 390, el emperador Teodosio ordenó el cierre de los templos paganos en todo el imperio. El templo de Bastet fue clausurado, y los sacerdotes que habían servido a la diosa durante generaciones se dispersaron o se convirtieron. Y sin embargo, Bastet no desapareció del todo. Su imagen ha atravesado los siglos con una tenacidad que la propia diosa habría aprobado. En la Europa medieval, la persecución de los gatos como animales supuestamente vinculados a la brujería fue quizás un eco invertido de la veneración que habían recibido. Y cuando la Ilustración y el Romanticismo redescubrieron el Egipto antiguo, Bastet volvió a aparecer en el arte, la literatura y la fantasía occidental. Hoy, Bastet es una de las diosas egipcias más reconocibles en la cultura popular. Aparece en videojuegos, novelas de fantasía, cómics, películas. Se ha convertido en símbolo del poder femenino independiente, de la dualidad entre ternura y fortaleza, de la conexión entre los humanos y los animales. Los millones de personas que comparten fotos de sus gatos en Internet son, sin saberlo, herederos de una tradición de 5000 años. La historia de Bastet es, en el fondo, la historia de cómo los seres humanos han intentado, durante milenios, dar forma a sus miedos y sus amores más profundos. Necesitamos dioses que sean como nosotros, que tengan dos caras, que sean capaces de destruir y de proteger, que entiendan tanto la danza como la batalla. En Bastet, los antiguos egipcios crearon algo que trasciende su época, un símbolo de que la fuerza y la ternura no se contradicen, que quien cuida también puede rugir, que la diosa que mece a los bebés en brazos es la misma que hace temblar a las serpientes. Así que la próxima vez que un gato te mire fijamente con esos ojos que parecen ver más allá de lo visible, quizás no esté equivocado el instinto que te hace sentir, por un momento, que hay algo antiguo y poderoso observándote desde el otro lado. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del Egipto sagrado. Si te ha gustado este video, suscríbete y deja tu comentario. Y dime, ¿qué aspecto de Bastet te ha sorprendido más?